El ascenso de China como potencia económica mundial ha generado todo tipo de interpretaciones en la izquierda y la derecha. Mientras que los apologistas del capitalismo occidental la presentan como una amenaza autoritaria, sectores de la izquierda reformista la elevan como una alternativa al neoliberalismo estadounidense. Sin embargo, una lectura marxista rigurosa debe partir de un hecho fundamental: China no es un país socialista. El gigante asiático representa una restauración capitalista bajo un régimen represivo que mantiene un férreo control estatal sobre la economía y la sociedad. Este modelo no solo está lejos de ofrecer una alternativa para la clase trabajadora mundial, sino que, como cualquier capitalismo, está destinado a entrar en crisis. Reducción de la pobreza o precarización masiva. Uno de los principales mitos en torno a China es su supuesta erradicación de la pobreza extrema. Se afirma que más de 800 millones de personas han salido de la miseria desde 1978. Pero veamos qué significa realmente esta llamada reducción de la pobreza. La medida utilizada por el gobierno chino y organismos internacionales es la línea de pobreza del Banco Mundial, fijada en $1.90 diarios. Esta cifra es completamente arbitraria y no representa el nivel de vida real de la clase trabajadora. Millones de chinos han pasado de una miseria absoluta a una explotación con salarios insuficientes para cubrir el costo de vida en las ciudades. El crecimiento de los salarios no ha estado acompañado de una mejora proporcional en las condiciones de vida. Por el contrario, el costo de la vivienda y los alquileres se han disparado en las últimas décadas, especialmente en las grandes ciudades como Shanghái, Pekín o Shenzhen. Mientras que los salarios se triplicaron desde el 2010 hasta el 2023, el precio de la vivienda se multiplicó por 4 o 5 en las principales ciudades. La especulación inmobiliaria ha sido uno de los motores del crecimiento chino, pero también una bomba de tiempo. Empresas como Evergrande han colapsado bajo el peso de la deuda, arrastrando a miles de familias a la ruina financiera. Para una gran parte de la población urbana, la promesa del sueño chino no ha sido más que una pesadilla de explotación, horas interminables de trabajo y una deuda creciente. Según la Universidad de Pekín, el 10% más rico de la población posee el 41% de la riqueza nacional. El 50% más pobre apenas posee el 6%. China se ha convertido en uno de los países con mayor desigualdad social del mundo. El supuesto éxito del modelo chino se basa en la sobreexplotación de su clase obrera. A diferencia de los logros de la Revolución de 1949, que garantizó empleo estable, educación gratuita y vivienda pública, la restauración capitalista ha traído precarización laboral, jornadas de más de 12 horas en sectores como la tecnología y la manufactura conocidas como 996, es decir, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, y la represión de cualquier intento de organización sindical independiente. Mientras que en los países occidentales el movimiento obrero tiene cierto margen de maniobra para luchar por sus derechos, en China cualquier protesta puede ser brutalmente reprimida por el Estado, aunque eso no ha evitado fuertes luchas obreras. El modelo de capitalismo de Estado chino ha logrado avances tecnológicos y productivos, pero a costa de un régimen de disciplina laboral extrema. No hay libertades sindicales, y cualquier forma de disidencia dentro de la clase trabajadora es silenciada. En este sentido, el régimen chino no representa una alternativa progresista, sino una versión más eficiente y brutal del capitalismo mundial. Libertad de expresión. Un control absoluto. El Partido Comunista Chino no solo controla los medios de comunicación y las redes sociales, sino que también utiliza inteligencia artificial y Big Data para vigilar a la población. El llamado sistema de crédito social castiga a quienes critican al gobierno, restringiendo su acceso a empleo, transporte y otros derechos básicos. Los defensores del modelo chino suelen comparar este control con la represión en Occidente, señalando la hipocresía de Estados Unidos y la Unión Europea en materia de derechos humanos. Si bien es cierto que las democracias burguesas tienen sus propias formas de censura y represión, la solución no es reemplazar un imperialismo por otro, sino luchar por una alternativa socialista genuina basada en el poder de la clase trabajadora. Del estalinismo a la restauración capitalista. Para comprender el carácter actual de China, es fundamental analizar el papel del estalinismo en su degeneración. A diferencia de la Revolución Rusa de 1917, donde los soviets jugaron un papel clave en el gobierno obrero, en China el poder fue monopolizado por el Partido Comunista estalinizado desde el inicio. El maoísmo nunca permitió una democracia obrera real, y las políticas de colectivización forzada y planificación burocrática llevaron a desastres como el Gran Salto Adelante. Con la muerte de Mao y la llegada de Deng Xiaoping, se inició la restauración capitalista bajo la consigna del supuesto socialismo con características chinas.
En realidad, esto significó la apertura a la inversión extranjera, la privatización parcial de sectores estratégicos y la transformación de China en una fábrica mundial de productos baratos para las multinacionales. El Partido Comunista mantuvo su control político, pero en la práctica, la burguesía china emergió como una clase dominante, fusionada con el aparato estatal. Supuesta alternativa al imperialismo estadounidense. Muchos sectores de la izquierda ven en China una alternativa a la hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, la expansión china en Asia, África y América Latina no se basa en la solidaridad proletaria, sino en la lógica de acumulación capitalista. La nueva ruta de la seda es un proyecto de dominación económica que endeuda a países enteros y expande el control chino sobre recursos estratégicos. En África, las empresas chinas replican los mismos métodos de explotación que las occidentales, saqueando recursos y precarizando la mano de obra local. Si bien China no ha intervenido militarmente de la misma manera que Estados Unidos, su política exterior responde a los mismos intereses de expansión de mercado y control de recursos. La diferencia radica en su estrategia, basada en acuerdos comerciales y financiamiento de infraestructura en lugar de invasiones directas. Pero el objetivo final sigue siendo el mismo, la consolidación de una potencia capitalista con capacidad de disputar el control global. El capitalismo de Estado también entra en crisis. Lejos de ser un modelo sostenible, el capitalismo de Estado chino enfrenta contradicciones internas que lo llevarán inevitablemente a crisis. La dependencia del endeudamiento para sostener el crecimiento, la burbuja inmobiliaria, el envejecimiento de la población y el aumento de la desigualdad son señales de que el supuesto milagro chino no podrá sostenerse indefinidamente. Como cualquier sistema capitalista, China enfrenta los límites de la sobreproducción, la competencia y la lucha de clases. Uno de los pilares del crecimiento económico chino en las últimas décadas ha sido el sector inmobiliario, pero este mismo sector se ha convertido en una bomba de tiempo. Empresas como Evergrande y Country Garden han acumulado deudas impagables, mientras millones de personas ven cómo sus ahorros desaparecen en viviendas nunca terminadas. La especulación inmobiliaria ha sido un motor de la economía, pero ahora amenaza con arrastrar a China a una crisis profunda. Los salarios han aumentado en términos nominales, pero esto no se ha traducido en una mejora real en el nivel de vida, porque el costo de la vivienda y los bienes básicos ha crecido aún más rápido. Millones de trabajadores se endeudan para acceder a una vivienda o pagar educación y salud, bienes que en una sociedad realmente socialista deberían estar garantizados. Lejos de erradicar la pobreza, la restauración capitalista ha creado nuevas formas de explotación y miseria encubierta bajo el espejismo del crecimiento económico. El modelo 996. Esclavitud moderna bajo el Partido Comunista Chino. El modelo chino de desarrollo no se basa en avances socialistas, sino en la intensificación de la explotación laboral. El famoso esquema de trabajo 996, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, es la norma en sectores como la tecnología, la manufactura y los servicios. Empresas como Alibaba y Huawei han sido denunciadas por imponer estas condiciones, pero el Estado no solo permite esta sobreexplotación, sino que la fomenta como parte de su estrategia de desarrollo. El Partido Comunista Chino no representa a los trabajadores, sino a una burguesía que gobierna en alianza con las grandes corporaciones. La represión de huelgas y protestas es sistemática, y cualquier intento de formar sindicatos independientes es aplastado. El sistema chino no es una alternativa al capitalismo neoliberal. La crisis demográfica y el colapso del modelo productivo. Otro factor que amenaza al modelo chino es su crisis demográfica. Durante décadas, la política del hijo único limitó el crecimiento poblacional, y ahora China enfrenta un envejecimiento acelerado de su población. La fuerza de trabajo se reduce, mientras la presión sobre el sistema de pensiones y asistencia social aumenta. A diferencia de lo que ocurrió en el siglo XX, cuando la industrialización masiva absorbió a millones de campesinos, hoy China enfrenta una reducción de su base laboral sin un modelo claro de reemplazo. El Estado ha intentado revertir la crisis promoviendo políticas para aumentar la natalidad, pero los resultados han sido mínimos. La combinación de salarios estancados, altos costos de vida y una generación joven que rechaza las condiciones de explotación ha creado fenómenos como el Tangping, rechazo a la cultura del trabajo extremo, y el Bailan, resignación ante un futuro sin perspectivas. La clase trabajadora china no es una masa homogénea de obreros sumisos, sino un sector que empieza a cuestionar su rol en un sistema que solo les exige sacrificios sin ofrecer estabilidad o derechos. Un gigante con pies de barro. Los defensores del modelo chino afirman que estamos ante una nueva era de hegemonía mundial, con Pekín reemplazando a Washington. Pero, a pesar de su crecimiento, China sigue dependiendo del mercado mundial, y su economía está estrechamente vinculada al capitalismo internacional.
La crisis del 2008 demostró que la economía china no es inmune a los vaivenes del capitalismo, y las tensiones comerciales con Estados Unidos han dejado claro que su desarrollo tiene límites. El conflicto con Occidente no es una lucha entre socialismo y capitalismo, sino una disputa interimperialista entre dos potencias. China ha expandido su influencia en África, América Latina y Asia, pero lo ha hecho bajo los mismos mecanismos del capitalismo financiero: inversión en infraestructura a cambio de acceso a recursos estratégicos, explotación de mano de obra barata y endeudamiento masivo de los países receptores. Su política exterior no responde a la solidaridad internacionalista, sino a la competencia capitalista por los mercados. Muchos sectores de la izquierda caen en el error de identificar el capitalismo de Estado chino con el socialismo. La burguesía china controla sectores enteros de la economía y es propietaria de los medios de producción. A pesar de que el Partido Comunista Chino mantiene un control político y una importante participación en la economía a través de empresas estatales, la restauración capitalista iniciada en 1978 permitió la consolidación de una clase burguesa con grandes fortunas y poder sobre sectores estratégicos. Los dueños de los medios de producción en China, burguesía privada, empresarios como Jack Ma, Alibaba, Pony Ma, Tencent o Chu Jiayin, Evergrande, son ejemplos de capitalistas que han acumulado vastas fortunas y controlan sectores clave como el comercio electrónico, las finanzas y el sector inmobiliario. Hay familias enteras que han construido imperios económicos con conexiones al Partido Comunista, son la oligarquía dentro del capitalismo chino. Los gerentes y directivos de empresas estatales chinas, como PetroChina, Sinopec o China Mobile, no son simplemente burócratas, sino una élite privilegiada que, en la práctica, funciona como la burguesía estatal. Estas empresas operan bajo lógicas de acumulación capitalista, generando beneficios millonarios y estableciendo vínculos con la burguesía privada y extranjera. Oligarquía financiera. China tiene bancos y fondos de inversión gigantescos, como el Banco Industrial y Comercial de China, en los que grandes capitalistas participan directa o indirectamente a través de conexiones con el partido o alianzas empresariales. La crisis inmobiliaria, caso Evergrande, mostró cómo la especulación financiera y la acumulación de capital están en el centro del sistema. La verdadera alternativa: socialismo con democracia obrera. El problema de fondo es que, en el siglo XX, el estalinismo traicionó la causa del socialismo, convirtiéndolo en un modelo de planificación burocrática sin democracia obrera. La URSS colapsó porque una burocracia privilegiada bloqueó la participación de los trabajadores y convirtió el Estado en su propiedad privada. China ha seguido un camino similar, pero con la diferencia de que la restauración capitalista fue más profunda y exitosa en términos de acumulación de capital, tomando nota de la caída del estalinismo soviético. La única alternativa real no es un capitalismo con regulación estatal, sino un verdadero socialismo basado en el control de los trabajadores sobre la producción y la planificación democrática de la economía. Esto solo puede lograrse mediante la revolución socialista, no mediante reformas dentro del sistema actual. Para la clase trabajadora mundial, la lección de China es clara: no hay atajos en la lucha contra el capitalismo. Ni el neoliberalismo occidental ni el capitalismo de Estado oriental ofrecen una salida. Solo la autoorganización de la clase obrera y la lucha por el poder de los trabajadores pueden abrir el camino hacia una sociedad verdaderamente socialista, libre de explotación, burocracia y miseria.